Un secreto en Buckingham podría cambiarlo todo. Lo que parecía una mañana normal se convirtió en un torbellino de revelaciones inesperadas. Entre susurros, miradas temblorosas y un hallazgo prohibido, el joven príncipe descubrió algo que nadie se atrevía a nombrar. Respira hondo antes de seguir, porque lo que viene podría dejarte pensando mucho tiempo después de terminar este relato. Según una fuente interna impactante, el príncipe George, con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa, irrumpió de repente en una sala y lanzó una pregunta que dejó a todos sin palabras. ¿El abuelo lo sabe? Esa frase desgarró la ya tensa atmósfera en 1000 pedazos. Apenas unos minutos más tarde, la verdad llegó a oídos del rey Carlos. El silencio fue barrido de golpe, sustituido por un estallido de ira. El tintinear de las joyas de la reina Camila resonó con crudeza cuando se le pidió abandonar el lugar de inmediato. Pero, ¿qué fue lo que George presenció aquel día? ¿Es este un secreto capaz de cambiar el destino de la familia real? La luz matinal entraba tímida por los altos ventanales, proyectando sombras difusas que pintaban un escenario sereno y a la vez inquietante. El sol aún no alcanzaba a cubrir el palacio con su esplendor habitual, pero los primeros rayos se filtraban en finas líneas de polvo brillante suspendido en el aire. Buckingham estaba envuelto en un silencio tan frágil que cualquier sonido parecía multiplicarse. A lo lejos, en otra sala, el leve golpear de una taza contra un platillo de porcelana rompía la quietud de la madrugada. El príncipe George se hallaba de pie junto al gran ventanal, con las manos entrelazadas a la espalda y una postura tan digna como la de su abuelo. Sus ojos recorrían los jardines, donde el rocío aún descansaba en cada brizna de hierba, brillando como hilos de plata bajo la primera luz del día. Vestía con impecable pulcritud, el cuello de su camisa perfectamente planchado, los zapatos lustrados, pero su tutor todavía no había aparecido. Esperar nunca había sido su fuerte, y menos en un palacio tan vasto, donde cada rincón escondía secretos que lo intrigaban. Dando la espalda a la escena exterior, comenzó a caminar por los pasillos, y el eco suave de sus pequeños zapatos sobre el mármol pulido acompañaba su andar. En las paredes, retratos ancestrales lo observaban con ojos inmóviles, rostros majestuosos de reyes y reinas de siglos pasados. Había recorrido aquel pasillo incontables veces, pero cada mañana se le revelaba como nueva. Tenía la costumbre de notar detalles que otros pasaban por alto: una cortina más larga de lo habitual, una puerta apenas entornada, un susurro que se escapaba detrás de un muro grueso. Esa mañana, precisamente los susurros lo hicieron detenerse. Una voz rápida, cortante como el filo del papel, pronunció «Su Majestad». Otra voz respondió, más baja, casi devorada por la densidad del aire. George se quedó inmóvil en la esquina del pasillo, escuchando sin querer. No era su intención espiar, pero los sonidos llegaban cargados de un matiz extraño, vago y perturbador, que le heló la espalda. Avanzó con cautela, aunque la puerta pesada frente a él ya se había cerrado, tragándose el resto de la conversación. Se quedó unos segundos allí, repitiendo en silencio una palabra que había alcanzado a escuchar: reina, como si buscara un significado oculto. Sin embargo, lo único que quedó fue un vacío misterioso. Decidió alejarse y atravesó la gran escalera con barandales dorados que brillaban bajo la luz naciente, dirigiéndose a un ala más antigua del palacio, menos transitada. Allí notó algo inusual:
La puerta del salón de dibujo estaba entreabierta, lo cual rara vez sucedía si no había un encuentro formal. La delgada sombra que escapaba entre el marco y la puerta parecía una invitación silenciosa. Del interior llegaban sonidos distintos al silencio reinante, risas bajas, un tintinear apagado de copas y un aroma extraño, fuerte y ajeno a los desayunos del lugar. George se aproximó despacio, inclinándose lo suficiente para mirar dentro. Las cortinas estaban cerradas, impidiendo el paso de la luz matinal. Solo una lámpara de mesa bañaba el espacio con un resplandor ámbar. En esa penumbra acogedora, distinguió dos figuras, una sentada, otra inclinándose demasiado cerca. Allí estaba Camila, con una sonrisa extraña y dulce, dirigida a un hombre desconocido. Su rostro mostraba serenidad, casi diversión. Las manos de George empezaron a temblar y su corazón se aceleró. No era miedo, era la certeza de que aquella risa no era la risa familiar de los desayunos en familia. Había en ella otra intención, algo secreto, íntimo, oculto a la vista de todos. Aquella mañana, todo el palacio parecía sumergido en un silencio denso, casi irrompible. Era el tipo de silencio que solo se deja sentir en ese frágil instante cuando la noche acaba de retirarse y el nuevo día aún no ha entrado del todo. La débil luz matinal se filtraba por los altos ventanales, cayendo en delgadas franjas sobre el frío suelo de mármol, semejante a hilos de plata descendiendo suavemente desde el cielo. El aire traía consigo la humedad del rocío, fresco, pero con un leve calor oculto en lo más profundo, como si el aliento mismo del palacio aguardara a que algo importante ocurriera. En algún lugar, entre los muros antiguos, el suave tintinear de la porcelana se mezclaba con los murmullos de los sirvientes que comenzaban la jornada entre tazas de té. Pero en el pasillo donde caminaba el príncipe George, todo estaba casi inmóvil. Solo se escuchaba el golpeteo rítmico de sus zapatos de cuero, cuidadosamente lustrados, resonando sobre el mármol como un reloj invisible que contaba los segundos hacia un momento decisivo. George, pequeño entre los techos altísimos y los muros cubiertos de retratos solemnes, parecía un viajero perdido dentro del inmenso mundo de su propia familia. Aquel día había tomado un camino que rara vez había notado, no por casualidad, sino por una llamada silenciosa y persistente que lo guiaba. La curiosidad siempre lo acompañaba, susurrándole invitaciones, encendiendo el deseo de explorar aquello que permanecía oculto tras las puertas cerradas. Haz una pausa ahora mismo. Respira profundo, estira los hombros o simplemente cierra los ojos por un instante. A veces, detenernos un segundo en medio de una historia nos permite sentirla aún más intensamente. El corredor por el que avanzaba lo condujo a un rincón extraño del palacio. Allí, el aire ya no era tan fresco como antes, sino más cálido y pesado, cargado de historias jamás contadas. George redujo el paso. Frente a él estaba la puerta del salón de dibujo, un lugar por el que había pasado incontables veces. Pero aquel día algo era distinto. La puerta estaba entornada, dejando escapar una ráfaga tibia y un aroma tenue. Eso era inusual. En el palacio, las puertas permanecían cerradas casi siempre, como centinelas silenciosos que no permitían que nada escapara. Se quedó quieto unos segundos, escuchando. Del interior llegó una risa baja, suave, demasiado íntima para aquel espacio. El corazón de George latió con más fuerza. Una sensación extraña se apoderó de él,
mezcla de curiosidad y desasosiego. Avanzó un poco más, pegando los ojos a la rendija, y lo que vio lo dejó helado. Camila estaba allí, sentada en un sillón de terciopelo. La luz amarilla y cálida de una lámpara bañaba su rostro y su cabello, suavizando cada línea, casi embelleciéndola más que nunca. Pero lo que paralizó al príncipe no fue su aspecto, sino la presencia del hombre que se encontraba a su lado. No era el rey Carlos. El extraño estaba tan cerca de ella que apenas un hilo invisible los separaba. Su rostro inclinado hacia Camila, sus ojos intercambiando algo que George no supo definir, salvo por la certeza de que aquello no era correcto. Una parte de él quiso creer que solo era un momento inocente, una situación que no lograba comprender del todo, pero cuanto más observaba, más evidente se volvía la sensación de error, como una mancha de tinta extendiéndose sobre una hoja en blanco. Su corazón retumbaba en los oídos, ahogando cualquier otro sonido. De repente, como si hubiera percibido el cambio en el ambiente, Camila giró levemente la cabeza. Sus ojos se cruzaron con los del niño. En ese instante, ambos se congelaron. La sonrisa en sus labios se borró de golpe. Su rostro se tensó y en sus ojos apareció un destello de sorpresa y temor. El hombre se enderezó de inmediato y su mirada fría pasó de Camila a George antes de apartarse. Sin pronunciar palabra, se dirigió rápido hacia una pequeña puerta al fondo de la sala y desapareció como si jamás hubiera estado allí. Camila se levantó. El sonido de su falda rozando el silencio llenó el aire. Cada paso que dio fue lento, pero pesado, cargado con un peso imposible de expresar. Cuando estuvo a unos pasos de George, se detuvo. Su voz, apenas firme, temblaba. «No es lo que piensas». El corazón de George latía con fuerza, pero su mirada permanecía firme. Preguntó sin rodeos. «¿El abuelo lo sabe?» Camila vaciló. Apretó los labios y tras unos segundos soltó una respuesta tan frágil como un suspiro. «Me has malinterpretado». Las palabras sonaron huecas, como una hoja fina puesta sobre un cristal roto. No cubrían nada, no tranquilizaban nada. George no dijo más. Entre ellos, el aire se volvió espeso, pesado, como si ambos hubieran olvidado respirar. Desde lo profundo del palacio, el eco de un reloj marcó la hora, prolongándose como un recordatorio del silencio que reinaba. George retrocedió un paso, sin apartar los ojos de Camila. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se alejó. La luz matinal seguía entrando por los ventanales, pero para él, su calor se había desvanecido. El palacio, majestuoso y luminoso como siempre, ya no era el mismo a sus ojos. Detrás de las puertas cerradas, detrás de las sonrisas corteses y la etiqueta impecable, había sombras que ahora había visto con sus propios ojos. Fue solo un instante, pero bastó para arrancar el velo de terciopelo de su mundo. Desde ese momento, sus pasos sobre el mármol jamás volverían a sonar iguales. Y en lo más profundo de su corazón, George supo que aquello que había presenciado nunca podría borrarse de su memoria. Sin una sola justificación, sin un movimiento innecesario, aquel hombre se giró rápidamente hacia la puerta lateral. Su silueta se fue desvaneciendo poco a poco en el laberinto de los intrincados pasillos del palacio, dejando tras de sí únicamente el eco apresurado de sus pasos, un sonido que pronto se perdió en el vacío difuso, como si nunca hubiera estado allí. George permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos y la garganta cerrada, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Aún así,
Pese a su temblor, su voz emergió. Fue un murmullo pequeño, frágil, pero punzante, resonando en el aire como un cristal quebrado. ¿El abuelo lo sabe? Las palabras cayeron pesadas, como una piedra arrojada a un lago inmóvil, creando ondas que se expandieron en el silencio. Camila parpadeó. Una débil sonrisa apareció en sus labios, pero era solo una máscara, una curva sin vida que no alcanzaba a iluminar sus ojos. George, dijo con voz ligera, como una brisa tenue, pero carente de certeza, no es lo que piensas. Cada palabra que pronunciaba estaba cuidadosamente medida, como si intentara sostener un muro frágil que amenazaba con derrumbarse. George no respondió. Su pecho subía y bajaba con rapidez, su mente infantil luchando por comprender lo que acababa de presenciar. La imagen se repetía una y otra vez en su memoria. Camila y aquel hombre, demasiado cerca, tan próximos que era imposible pensar que aquella distancia hubiera sido casual. Camila dio un paso hacia adelante, levantando la mano, como si quisiera calmar al niño que acababa de despertar de una pesadilla. «Me malinterpretaste», susurró. Su voz se volvió más suave, teñida de un ruego sutil. «No hay nada de qué preocuparse». Pero George escuchaba otra cosa, no de sus labios, sino de su propia memoria, la voz profunda y serena del rey Carlos. Le había enseñado que la verdad, una vez descubierta, no podía retorcerse y que la honestidad era un valor que no admitía concesiones. Ese eco resonaba en su interior, por encima del palpitar acelerado de su corazón, recordándole que aquello no era una ilusión, era real, claro e innegable. Se quedaron inmóviles. El aire entre ellos era espeso, como si el tiempo se hubiera ralentizado. En los ojos de Camila había miedo, culpa y un destello de cálculo. En los de George, solo una certeza firme e inquebrantable. Él sabía la verdad. A lo lejos, en otro pasillo, se escucharon pasos, un recordatorio de que el palacio seguía con su rutina. Pero allí, en ese momento, algo se había quebrado. George retrocedió un paso. Cuando abrió la boca, su voz apenas fue un susurro, pero cada palabra sonó nítida. «No creo estar equivocado». Después, giró sobre sus talones. El suelo de mármol pulido reflejaba su pequeña figura, firme y decidida. La puerta detrás de él seguía entreabierta, dejando escapar la luz amarillenta que envolvía a Camila, inmóvil, con las manos fuertemente apretadas contra su pecho, como si intentara contener aquel instante para que no llegara al rey. Pero la verdad, una vez vista, seguía avanzando imparable, sin importar quién intentara detenerla. George no miró hacia atrás. No lo necesitaba, porque la imagen dentro de aquella sala había quedado grabada en su memoria, imposible de borrar. El eco de sus pasos se mezclaba con el latido ensordecedor de su corazón. Cada giro, cada tramo del corredor se sentía más largo, más pesado. Las paredes a su alrededor parecían cerrarse, conscientes de lo que acababa de presenciar. Dos sentimientos se enfrentaban en su interior: la lealtad hacia su abuelo, aquel rey bondadoso que tantas veces había tomado su mano en público y le había susurrado palabras de aliento, y el temor de que al hablar destruyera algo demasiado frágil, imposible de reparar. Sin embargo, también sabía que cuanto más tiempo callara, más insoportable se volvería el peso de la verdad. Finalmente, se detuvo frente a la gruesa puerta de madera que conducía al despacho del rey. El pomo brillaba a la luz de la mañana. George permaneció quieto unos segundos, con la mano apoyada en él,
mientras el corazón le pesaba por la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Inspiró profundamente, empujó la puerta y entró. En el interior, el rey Carlos estaba sentado tras su escritorio, con varios papeles esparcidos delante. Una pluma descansaba entre sus dedos, pero no escribía. Leía una carta con las gafas resbaladas sobre la nariz y el rostro concentrado. Al ver a su nieto, sus ojos se suavizaron y una leve sonrisa cálida iluminó su expresión. «George, ¿qué ocurre?», preguntó con voz baja y serena. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, George se escuchó a sí mismo responder, con una firmeza que no dejaba espacio al retroceso. «La vi con alguien más. No eras tú». Por un instante, el silencio llenó la estancia. La pluma resbaló de los dedos del rey y cayó sobre la mesa, produciendo un pequeño golpe que sonó como un llamado dentro de aquel espacio tranquilo. Sus ojos se clavaron en los de George, profundos y agudos, como buscando una explicación capaz de negar lo que acababa de oír. «¿Qué quieres decir?». La voz de Carlos era baja, pero ya no estaba en calma. George tragó saliva, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «La vi reír y hablar con otro hombre. Le pregunté si lo sabía. Ella dijo que era un malentendido, pero yo sé que no». El rostro del rey se congeló. Cada músculo quedó rígido, salvo sus ojos, que seguían vivos y fijos. Se recostó lentamente en la silla, pero no apartó la mirada de su nieto. El silencio se prolongó, tan denso que parecía detener el tiempo. Finalmente, Carlos se puso de pie. Sus movimientos eran lentos y medidos, pero la atmósfera cambió de inmediato. El calor que llenaba el despacho desapareció, sustituido por una tensión afilada como una cuchilla. «Quédate aquí», ordenó, su voz cargada con el peso de la corona. George se hizo a un lado, mientras su abuelo cruzaba la estancia. La puerta se abrió y se cerró, no con violencia, sino con una determinación absoluta, un sonido que marcaba el fin de todo retorno. Los pasos del rey resonaban con fuerza en el ancho pasillo. Sus largos mantos rozaban el suelo de piedra, y el susurro de la tela se sumaba al eco suave de sus pisadas. Los sirvientes y guardias alzaban la cabeza al verlo pasar, pero enseguida bajaban la mirada, evitando encontrarse con su gesto severo. Su rostro estaba rígido, sin expresión, pero en sus ojos ardía un fuego contenido. Carlos no llamó. Empujó la puerta con fuerza, y ésta se abrió de golpe. Camila se volvió desde el tocador, sobresaltada. «Carlos», empezó a decir, pero la dureza de su mirada, afilada como una daga, la hizo callar. «¿Dónde está?», preguntó él, con voz grave y pesada, cada sílaba cayendo en la piedra como un golpe seco. Camila titubeó, parpadeando. «¿De quién hablas? ¿Ese hombre?». Su mano tembló ligeramente antes de apoyarla sobre la mesa. «Quizás lo malinterpretaste. George todavía es muy joven. A veces no culpes al niño», la interrumpió Carlos, su voz baja pero tan cortante que desgarraba el aire. Camila pestañeó de nuevo, esforzándose por sonar calmada. «No es lo que piensas, no es lo que parece». «Parece exactamente lo que es», replicó él con claridad. «Mi esposa con otro hombre de una manera que deshonra a nuestra familia y a mí. ¿Crees que voy a tolerarlo?». Los labios de Camila se apretaron en una línea delgada. «Exageras. Estás pensando demasiado». «¡Basta!». La palabra retumbó como el cierre de una época. La furia de Carlos no estallaba en gritos. Era precisa, punzante, como una hoja forjada para golpear en el centro del corazón. «Te protegí
dijo en un tono bajo, pero tenso, como un arco a punto de romperse. Estuve a tu lado frente a las habladurías, las dudas, los años de desprecio público. ¿Y esto es lo que recibo? Camila apartó la mirada, aferrándose al borde de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No fue algo planeado, murmuró débilmente, una excusa endeble. Haya sido planeado o no, replicó Carlos, con la mandíbula apretada y los ojos clavados en ella. Prepararás tus cosas. Te irás de este palacio hoy mismo. Camila giró bruscamente, con los ojos desorbitados. No puedes. Yo ya te dije. Está decidido. La interrumpió él con firmeza, su voz inamovible, cerrando cualquier espacio para protestas. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando la irreversibilidad de aquel instante. El rostro de Camila estaba pálido, los labios sellados en un trazo rígido. Carlos permanecía erguido, su espalda recta, cada gesto impregnado de la solemnidad de un rey que dicta una sentencia final. Cuando se volvió para salir, sus pasos fueron firmes, ni apresurados ni lentos, pero cada uno parecía dejar una marca imborrable en el suelo de piedra. La puerta se cerró tras él con un golpe seco, dejando a Camila inmóvil frente al tocador. Sus manos seguían aferradas a la superficie, como si soltarla fuera suficiente para ser arrastrada por la ola que acababa de desatarse. Pero dentro de aquellos muros imponentes no había fuerza capaz de resistir lo que ya se había decidido. Abajo, en el pasillo, George aguardaba en silencio, la mirada perdida en lo lejos, sin saber qué vendría después, aunque, en el fondo, comprendía que una vez dicha la verdad, ya no había marcha atrás. Aquella mañana no traía calor alguno. En la sala, el fuego de la chimenea apenas chisporroteaba, arrojando un resplandor anaranjado que no lograba disipar el frío que impregnaba el ambiente. Las cortinas gruesas permanecían cerradas, bloqueando la luz del día y aislando la estancia del mundo exterior. La atmósfera era tan densa que hasta la respiración se hacía audible. Camila seguía de pie frente al tocador, aferrándose al borde de madera como si soltarlo fuera a perder el último apoyo de su cuerpo. En el espejo, su rostro aparecía pálido, tenso, privado de la confianza de siempre. Detrás de ella, Carlos permanecía inmóvil en el centro de la sala, con la espalda recta, los hombros cuadrados y las manos entrelazadas a la espalda. No había gritos, no había prisa, pero su silencio pesaba más que cualquier arrebato de ira. Cuando habló, su voz fue firme y serena, cada palabra cayendo en el mármol con un eco implacable. Tienes que empacar y marcharte. Camila parpadeó, incrédula, como si hubiera oído mal. Carlos, no puedes decirlo en serio, ¿verdad? Pero él no vaciló ni un instante. Ella dio un paso hacia él, su voz temblorosa, cargada de súplica. Por favor, escúchame, déjame explicarlo. Todo ha sido un malentendido. Esto no se trata de George, la cortó el rey con dureza. Se trata de lo que vi en sus ojos cuando me lo contó. Un niño puede reconocer la verdad, y yo también la he visto. Camila abrió la boca para responder, pero las palabras se deshicieron en su garganta. El chisporroteo del fuego fue el único sonido que llenó el silencio. Los ojos de Carlos seguían fijos en ella, y cuando habló de nuevo, su voz era aún más gélida. El personal preparará el coche. Te irás antes de que termine la mañana. Y así, en aquel amanecer helado, el destino de la reina tomó un giro irreversible, mientras las sombras del palacio empezaban a alargarse hacia lo que vendría después. Afuera, los pasos suaves resonaban en el corredor.
Un asistente de alto rango dio órdenes rápidas y precisas a los sirvientes para que se prepararan. Todo transcurrió con fluidez, con exactitud, sin gritos ni escenas de caos. Camila tragó saliva, con un nudo en la garganta. «Esto será un escándalo. La gente hablará». «Ya han hablado», respondió Carlos, su voz baja pero firme. «La única diferencia es que, a partir de ahora, yo ya no te protegeré». Ella respiró hondo, reuniendo fuerzas para un último intento. «No puedes simplemente echarme». «Sí, puedo». No había rabia en sus palabras, solo la frialdad de un hombre que había alcanzado el límite de su perdón. Los ojos de Camila se dirigieron hacia la puerta, con la esperanza de que alguien entrara, de que alguien dijera que todo era un malentendido. Pero la puerta seguía vacía, y el palacio, con todo su esplendor, se había transformado en una jaula dorada, cuya única salida era la que ahora la empujaba hacia afuera. Dos sirvientes entraron en la habitación, no levantaron la vista, sin cruzar miradas con ella, comenzaron a empacar en silencio, el tintinear del cristal, el roce del seda deslizándose de las perchas con ligereza de viento. Cada sonido era un cuchillo que hundía la certeza de que la decisión era irreversible. La voz de Camila se volvió débil, no porque aceptara, sino porque comprendía que, a partir de ahora, su voz ya no tendría ningún peso allí. Finalmente susurró, con los ojos húmedos, con la expresión de quien acaba de descubrir que la puerta se había cerrado para siempre. Carlos no respondió. Su mirada atravesaba ese instante, fija en un futuro que ya estaba resuelto. En otra parte del palacio, el conductor recibía órdenes. Un coche negro aguardaba en una entrada lateral, oculta de los lentes indiscretos de las cámaras. Camila dio un paso más cerca, la voz ahogada. «No tienes que hacerlo». Por primera vez, en la voz de Carlos asomó un matiz de tristeza, como si la dureza de su armadura se resquebrajara apenas. «Sí tengo que hacerlo, porque si no lo hago, la fe que mantiene unida a esta familia desaparecerá». Los hombros de Camila se desplomaron y su mirada cayó sobre la alfombra, siguiendo con insistencia los dibujos del tejido, como si buscara una salida secreta. Pero no había escapatoria. Solo quedaba una decisión, ya tomada, que nadie podía detener. Un criado se inclinó y cerró con firmeza la última maleta. El chasquido seco de la cerradura cortó el aire cargado, como una herida invisible en el silencio. Carlos, erguido, caminó hacia la puerta. Cuando apoyó la mano en el picaporte, su voz profunda y decisiva se alzó, dejando que solo el eco la acompañara. «El coche estará listo en unos minutos. Debes marcharte». No hubo titubeo. No había espacio para negociar ni para discutir. La chimenea todavía ardía, pero su luz anaranjada y débil apenas alcanzaba a iluminar las paredes. No lograba disipar el frío que se apoderaba de la estancia. Cuando la puerta se cerró detrás de Carlos, el suave golpe resonó en el espacio como la confirmación de que todo había terminado. Camila se quedó sola, con la sensación de que el peso del castillo entero caía sobre sus hombros. Los muros gruesos, los pasillos antiguos que tantas veces había recorrido con confianza, ahora se volvían asfixiantes. Buckingham, que solía estar lleno de susurros, pasos discretos y vestidos rozando los suelos, aquella mañana estaba dominado por un silencio espeso, denso, semejante a la calma que antecede a una tormenta real. En su habitación, la limpieza avanzaba de manera constante, precisa. Los dos sirvientes se movían en silencio, sin hablar más que lo imprescindible.
Los vestidos eran levantados con cuidado de las perchas, doblados en capas ordenadas y guardados en baúles de cuero abiertos. El tejido susurraba, y la tapa de una caja de joyas se cerraba con un chasquido leve, pero cargado de resonancia extraña. Sobre el tocador, una pequeña caja de terciopelo revelaba diamantes y perlas que antaño iluminaban la estancia. Aún brillaban, pero su fulgor parecía apagado por la penumbra que envolvía la atmósfera. Una doncella se detuvo al rozar un brazalete de oro. Sus ojos se desviaron sin querer hacia Camila. Durante un segundo, sus miradas se cruzaron. No había rencor, solo una tristeza muda, un entendimiento compartido de lo que se había perdido. Camila permanecía cerca de la chimenea, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. No lloraba, no gritaba. La humillación silenciosa de aquel momento pesaba más que cualquier palabra. Lo sentía en la forma en que los sirvientes evitaban mirarla, en la rapidez de sus movimientos, en su empeño por terminar cuanto antes. En un pasillo cercano, George estaba de pie junto a un ventanal alto, con las manos apoyadas en el cristal frío. Su reflejo era pálido e inquieto. Desde allí, alcanzaba a escuchar los ruidos que venían de la habitación de Camila, puertas que se abrían, cajones que se cerraban, pero no se acercó. Una lucha de culpa y alivio lo desgarraba por dentro. Recordaba las veces en que su abuelo había hablado bien de Camila, aquellas veladas cálidas en que ella lo había hecho sentir especial. Pero el recuerdo de aquella mañana volvía a su mente como una herida profunda. Y entonces se preguntó si aquello cambiaría a su abuelo para siempre. Carlos siempre había mantenido su dignidad, incluso en los momentos más tensos. ¿Pero acaso una parte de él se endurecería desde ahora? En la habitación, los últimos vestidos fueron doblados. Los criados recogían las botellas de cristal de perfumes. La luz tenue se reflejaba en los bordes, mientras el aroma floral flotaba aún en el aire, aunque ahora, impregnado de una amargura imposible de nombrar, y mientras el perfume se desvanecía lentamente, el destino de todos comenzaba a perfilarse hacia un mañana incierto. Finalmente, Camila se apartó de su lugar. Sus tacones repicaron suavemente sobre la alfombra, un sonido constante y distante que marcaba el inicio de su partida. Al llegar al umbral, se detuvo por un instante, contemplando la habitación una última vez. Era la misma de siempre, pero ya no le pertenecía. Afuera, un criado la esperaba, su mirada solemne y cargada de compasión, invitándola con un gesto a avanzar. El pasillo lateral se extendía interminable. Sus pasos resonaban sobre el mármol, eco tras eco, doblando cada esquina, acercándola cada vez más a la salida. A lo largo del recorrido, el personal se mantenía disperso, de pie en silencio. Sus rostros aparentaban calma, pero sus ojos la seguían con una discreción que pesaba más que cualquier palabra. Desde una ventana, George observaba los jardines. Abajo, cerca de la verja lateral, se distinguía un coche negro reluciente ya estacionado. El chófer aguardaba junto a la puerta, con un abrigo oscuro que lo hacía parecer una sombra más. Del otro lado de la reja, una multitud de fotógrafos comenzaba a agolparse. Como siempre, la noticia había corrido más rápido que el aire. Cuando Camila cruzó hacia la puerta lateral, un viento frío la golpeó de improviso, cortante, hiriendo el tibio resguardo del palacio. Y entonces, de inmediato, estalló el zumbido de las cámaras mezclado con gritos, un coro insistente que anunciaba que ese instante quedaría capturado para siempre. No alcanzaba a oír con claridad las palabras, pero podía adivinar
la forma de las preguntas que la rodeaban. Eran como agujas invisibles atravesando el aire y rasgando el silencio. ¿Por qué te vas? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está el rey? Ninguna respuesta salió de sus labios. Ninguna mirada ofreció explicación. Su rostro estaba pálido, pero sereno. Cada rasgo permanecía firme, orgulloso, la barbilla erguida, como si desafiara al mundo entero a ser testigo. Si caía, caería derecha, sin súplicas, sin mostrar debilidad. El criado se inclinó con lentitud para abrir la puerta del coche, cada movimiento medido, solemne, como si repitiera un ritual practicado durante siglos. Camila subió, apoyando apenas su espalda en el cuero frío del asiento. Sus manos descansaban sobre los muslos, entrelazadas, firmes, sin temblar. Por un instante, su mirada permaneció fija al frente, sosteniendo la compostura. Pero justo antes de que la puerta se cerrara, desvió los ojos hacia un lado, al ventanal, hacia la verja donde los destellos de las cámaras parecían relámpagos en una tormenta. El motor rugió, primero con un estremecimiento leve y luego con un bramido hondo, definitivo. El coche negro avanzó lentamente, las ruedas desgastando las piedras antiguas del suelo. Los fotógrafos se empujaban, gritaban, buscaban atrapar con sus lentes cada segundo de aquella partida. Pero el coche no se detuvo, no respondió. El espacio se abría entre ellos y la realidad, metros de distancia que parecían insalvables. Arriba, desde la estrecha ventana, George seguía inmóvil, observando. Sus ojos perseguían cada giro de rueda, hasta que el coche dobló la esquina y se desvaneció. En su pecho, un peso invisible lo oprimía. No sabía cómo nombrarlo, pero en lo profundo entendía que había hecho lo correcto, aunque el final le dejara un frío doloroso, como una sombra inseparable. El patio quedó en calma poco a poco. A lo lejos, el golpeteo de las botas de los guardias, al cambiar de puesto, se mezclaba con el silbido del viento atravesando la reja de hierro. El palacio permanecía erguido, majestuoso, pero en su interior acababa de abrirse un vacío. La marcha de Camila no trajo despedidas multitudinarias, ni discursos, ni banderas ondeando. Fue simplemente como un libro que se cierra de golpe, aunque la historia todavía no había llegado a su final. Pero para quienes presenciaron aquel momento, esa imagen quedaría marcada para siempre, como un hito imposible de borrar. La oscuridad envolvió el coche al cruzar la verja. A lo lejos, Buckingham se hundía bajo un cielo gris y sombrío. Sus muros de piedra eran tan fríos como el hombre que había tomado la decisión de expulsarla. En el despacho del rey, el silencio lo llenaba todo. Las gruesas cortinas cubrían las ventanas, apagando los ruidos y el pulso de la vida exterior. El ambiente estaba impregnado del olor tenue de los libros antiguos, trayendo memorias lejanas. En la chimenea, las brasas ardían bajas, lanzando destellos dorados sobre los retratos de reyes pasados, hombres que habían llevado la misma corona, la misma carga y la misma tormenta secreta en el corazón. La taza de té en el escritorio se había enfriado hacía tiempo, el vapor extinguido. Carlos se recostaba en su silla, las manos inertes. No pensaba en títulos ni en poder, sino en la confianza, esa frágil certeza que podía desvanecerse en un instante. Pensaba en el matrimonio, en el amor, en la marcha silenciosa de los sentimientos que alguna vez creyó eternos. El amor nunca se va con estrépito, desaparece con pasos tan suaves que solo lo notas cuando ya es demasiado tarde. Mientras afuera,
El palacio seguía su rutina. Los sirvientes caminando, los secretarios intercambiando papeles, el aroma de pan recién horneado escapando de la cocina. Allí dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Un leve crujido sonó en la puerta. Esta se abrió lentamente y apareció el rostro pequeño y contenido de George. Abuelo, su voz tembló apenas, como temiendo quebrar el silencio. Entró despacio, cada paso medido, el sonido tenue de sus zapatos marcando el suelo. Se detuvo frente al escritorio, inquieto, con las manos recogidas a los costados. Carlos levantó la mirada hacia su nieto y por primera vez en el día lo miró de verdad. Los ojos del niño estaban muy abiertos, sus hombros encogidos, como si se preparara para recibir una noticia amarga. «Ven aquí, George», dijo el rey, con voz baja pero cálida. El niño se acercó despacio. El silencio se alargó, cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Sus ojos se posaron en la taza de té helada. «Lo siento», susurró George, apenas audible, con un hilo de voz tembloroso. Carlos ladeó la cabeza. «¿Lo sientes? ¿Por qué? Por habértelo dicho. No quería hacerte daño, pero no sabía qué más hacer». El rey lo observó largamente y en aquel niño percibió no solo a su nieto, sino también el peso invisible que cargaba desde esa mañana. Lentamente, posó una mano cálida sobre su hombro. George levantó la vista, con dudas aún en los ojos, como si esperara un reproche. En lugar de apartarlo, Carlos lo atrajo hacia sí, apretándolo con fuerza en sus brazos. «Hiciste lo correcto», susurró, sus palabras cálidas, rozándole el cabello. «Nunca lo dudes». George no respondió. Permaneció quieto, dejando que su cuerpo se fundiera en el abrazo de su abuelo, escuchando el latido firme, viejo pero decidido de su corazón. Afuera, los muros de piedra del palacio seguían erguidos frente al viento, y dentro, en medio del silencio, un hilo invisible entre dos generaciones se tensaba, más fuerte que nunca. Por primera vez desde aquella mañana, Carlos sintió que el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse lentamente. El abrazo se disolvió, pero la mano del rey permaneció firme sobre el hombro de su nieto. Su mirada se desvió hacia los retratos que colgaban en las paredes, donde los reyes del pasado lo observaban con la misma dignidad inmutable de siempre. «Esta corona es pesada, George», dijo en voz baja y pausada, como si hablara consigo mismo, pero lo bastante alto para que el niño lo oyera. Y no solo por las joyas doradas, sino por las decisiones que quien la lleva debe tomar. Esas decisiones nunca son fáciles y siempre dejan dolor. George asintió apenas. No estaba seguro de comprenderlo todo, pero quería mostrarle que lo escuchaba. Carlos continuó, con un tono más áspero, como si algo se le quedara atascado en la garganta. A veces, esas decisiones significan perder a las personas en las que más confías. La última palabra cayó suave, pero con el peso de una roca. George bajó la vista, callado durante unos segundos, antes de preguntar en un murmullo, «¿Duele?». Una débil sonrisa cansada cruzó los labios del rey. «Sí, duele, pero el dolor es parte de la vida e inevitable en el gobierno. Lo más importante es actuar conforme a la verdad. Y hoy tú lo hiciste». Los ojos de George se iluminaron. Una oleada de alivio recorrió su rostro joven. Carlos se recostó en su silla, pero esta vez tomó la taza de té fría que había quedado olvidada sobre la mesa. No bebió, simplemente sostuvo la porcelana, sintiendo su peso gélido en la mano. «La verdad», murmuró, casi para sí mismo, «puede costarte muy caro, pero las mentiras
siempre cuestan mucho más. George no contestó. Se quedó allí, en silencio, firme, como un pequeño pilar sosteniendo la atmósfera cargada de la sala. Y fue entonces cuando Carlos comprendió que su fuerza no venía del trono, ni de las paredes del palacio, ni del poder, sino de la lealtad de un niño que se había atrevido a hablar cuando más necesario era. Detrás de la ventana, el sol descendía lentamente entre los árboles, proyectando sombras largas sobre el jardín tranquilo. El día llegaba a su fin, pero en el despacho el aire se había suavizado un poco. La chimenea seguía encendida, las llamas danzaban despacio, y por primera vez en horas, Carlos pudo respirar hondo sin sentir el peso de una roca sobre el pecho. Se volvió hacia George, con voz calma pero firme. Pase lo que pase en el futuro, recuerda siempre esto. Elige lo correcto, sobre todo cuando sea lo más difícil. George asintió sin discutir, sin preguntar. Carlos supo que esas palabras se habían grabado profundamente en la mente de su nieto. Dejó la taza sobre la mesa, indiferente al frío, mientras el vínculo entre ellos ardía más fuerte que nunca. Se quedaron juntos en silencio. No era el silencio pesado de la pérdida, sino uno cálido, nacido de la comprensión mutua. Y aunque el día había dejado heridas, Carlos ya no se sentía solo en la carga de la corona. Mientras tanto, el palacio seguía con su rutina. Los pasos resonaban en los pasillos de mármol, el tintinear lejano de la porcelana de té, las conversaciones breves y discretas de los sirvientes. Pero sin Camila, todo parecía desacompasado. El silencio no era paz, sino vacío. Los criados caminaban con la vista baja, sus palabras más contenidas que de costumbre. Incluso las campanadas del gran reloj en el salón central sonaban más fuertes, como recordatorio de que algo había desaparecido de aquel lugar. Afuera, el mundo conocía la historia solo a través de comunicados breves, pulidos, sin emoción. La reina tomará un descanso temporal de sus funciones públicas. Ni una palabra sobre la verdad, ni una palabra sobre la traición, ni una sola mención a aquella mañana tormentosa. El palacio, como siempre, se escondía tras un lenguaje gélido y distante, pero adentro, entre las paredes doradas y los espejos, el aire había cambiado. Hasta los retratos de los antepasados parecían mirarlos con un gesto más severo y reflexivo, como si supieran que un nuevo capítulo acababa de empezar y que no se parecería a ninguno de los anteriores. Aquella tarde, cuando el sol del ocaso doraba con su luz tenue los antiguos muros de piedra del palacio, Carlos mandó llamar a George para encontrarse con él. El niño caminaba en silencio, con las manos pequeñas hundidas en los bolsillos de su abrigo, los ojos llenos de curiosidad, pero todavía cautelosos tras los acontecimientos recientes. El rey lo esperaba junto a una puerta lateral que conducía al jardín, donde los rosales de verano lucían en todo su esplendor, mostrando tonos brillantes de rosa, blanco y amarillo. Sin pronunciar palabra, Carlos solo asintió con la cabeza para que su nieto lo acompañara. El sendero de adoquines los llevó a través de un jardín impregnado por la mezcla de aromas de lavanda y rosas. Las abejas revoloteaban perezosas de flor en flor, y durante los primeros minutos, el crujir del gravilla bajo sus pasos fue el único sonido que los rodeó. Charles redujo el ritmo y su voz, más suave y profunda de lo que George había imaginado, rompió la calma. «Sabes, George», dijo mirando hacia los árboles, «los palacios son lugares extraños, son hermosos, son magníficos, admirados por todos, pero sus muros esconden más de lo que muestran. Hay habitaciones de las que nunca se habla,
secretos guardados tras puertas cerradas y juegos de poder que se desarrollan en las sombras de los susurros. George caminaba en silencio a su lado, con el corazón pesado por el significado oculto de cada palabra. Carlos giró para mirarlo, sus ojos firmes pero llenos de una ternura contenida. «Quiero que sepas algo», continuó el rey. «Te protegeré de esos juegos, de las mentiras y de la oscuridad que, a veces, se cuelan en lugares como este». Los pasos de George vacilaron. Preguntó con cautela: «¿Incluso de la familia?». Carlos apretó la mandíbula y en su mirada asomó un destello de cansancio. «Incluso de la familia». Caminaron hasta que el sendero los condujo a un banco de piedra bajo un antiguo roble. Carlos se sentó primero, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. George se acomodó a su lado, con los pies colgando en el aire, sin llegar a tocar el suelo. «Cuando tenía tu edad», dijo Carlos en voz baja, «creía que la verdad era siempre evidente, que lo correcto era simplemente correcto y lo incorrecto siempre era incorrecto. Pero aquí las cosas son más complicadas. La gente oculta cosas, a veces para protegerse a sí misma, a veces para proteger a otros, y a veces sin proteger a nadie». George entrecerró los ojos, intentando descifrar cada palabra de su abuelo. Carlos lo miró fijamente, con voz pausada y segura. «Te prometo que nunca dejaré que las mentiras se interpongan entre nosotros. Si alguna vez tienes dudas, pregúntame. Si ves algo malo, dímelo y yo escucharé». El niño asintió y con voz tranquila pero firme respondió: «Yo también prometo no dejar que las mentiras se escondan en la oscuridad, ni contigo ni con nadie». Una sonrisa pequeña pero sincera iluminó el rostro de Carlos. Colocó su mano sobre el hombro del muchacho y lo apretó suavemente, como una garantía silenciosa. En el cielo, el sol descendía lentamente hacia el horizonte, tiñendo las ventanas altas del palacio con matices dorados y rosados. Desde donde estaban sentados, el edificio parecía eterno, inmóvil en el tiempo, pero ambos sabían que, en su interior, todo había cambiado. El silencio seguía llenando los pasillos, aunque ya no era un silencio puro. Estaba cargado de palabras no dichas y de sombras que aún aguardaban su momento para volver. Y sin embargo, bajo la sombra del viejo roble, un rey y un niño encontraron una fuerza distinta, no nacida del trono ni del poder, sino de la verdad y de la promesa que acababan de hacerse mutuamente. Un compromiso de mantener la luz encendida en un mundo lleno de secretos, de no permitir que la oscuridad lo devorara todo. Porque esta historia aún no ha terminado. Lo ocurrido no fue solo un incidente, sino la apertura de un nuevo capítulo lleno de turbulencias. La reina Camila ha dejado el palacio, pero la pregunta permanece: ¿será el amor lo bastante fuerte para superar las barreras y los desafíos? ¿Regresará algún día? ¿O este será el final de una era? Mientras tanto, detrás de los muros antiguos, el poder sigue moviéndose en silencio. Una nueva dinastía empieza a tomar forma, y la monarquía pronto será testigo de cambios sin precedentes. ¿Qué opinas tú de esta historia? ¿Crees que Camila regresará al palacio o el destino la llevará por un camino diferente? Déjalo en los comentarios y acompáñanos, porque lo que viene será aún más sorprendente.